Dicen que el dinero puede comprar muchas cosas, pero hay algo que ni el poder, ni los millones, ni los apellidos pueden comprar: la verdad del corazón humano. Esta es la historia de Esteban Salvatierra, un hombre que levantó un imperio con sus propias manos, pero perdió en el camino lo que más amaba. Un padre que, al sentir que su hijo se estaba convirtiendo en lo que él más temía, tomó una decisión que nadie podría imaginar: entrar disfrazado como un pobre en su propia empresa para ver quién era realmente su hijo cuando el dinero y el apellido no significaban nada. Y lo que descubrió lo destrozó para siempre. Suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios: ¿hasta dónde llegarías para conocer el corazón de alguien que amas? Quédate hasta el final, porque lo que él descubre lo cambiará todo. El sol de Ciudad de México caía como fuego sobre los ventanales del rascacielos de Salvatierra Motors, reflejando un brillo dorado que hacía parecer que el edificio entero estaba hecho de oro. En el piso 42, detrás de una mesa de madera oscura que había pertenecido a su padre, Esteban Salvatierra repasaba cifras, firmas y contratos que movían más dinero del que la mayoría de la gente vería en toda su vida. A sus 60 años, seguía siendo un hombre imponente: espalda recta, mirada de halcón, cabello gris perfectamente peinado hacia atrás. En el mundo de los negocios era una leyenda, pero dentro de su pecho hacía tiempo que algo había comenzado a resquebrajarse. Frente a él, en la pantalla del despacho, aparecía el rostro sonriente de su hijo Adrián. 30 años recién cumplidos, traje impecable, voz segura. La prensa lo llamaba el heredero dorado, un joven brillante destinado a continuar el legado familiar. Y sin embargo, cada palabra que salía de su boca sonaba hueca para su padre. «Ya cerramos el trato con los japoneses, papá», decía Adrián, con ese tono de suficiencia que lo acompañaba en cada entrevista. «La expansión está asegurada. Somos imbatibles». Esteban asintió en silencio. «Imbatibles», repitió para sí. ¿Cuántas veces había usado esa palabra cuando era joven, antes de comprender que el poder sin alma termina consumiendo a quien lo sostiene? «Buen trabajo», respondió finalmente, «pero recuerda, no somos un imperio si olvidamos a la gente que lo sostiene». Adrián sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Papá, los empleados están para cumplir órdenes, no para hacer filosofía». Esa frase cayó como un golpe seco en el corazón de Esteban. No dijo nada. Solo observó cómo su hijo se alejaba del despacho con paso firme, saludando apenas al personal. Cuando la puerta se cerró, el silencio lo envolvió. Durante años, había trabajado para darle a Adrián todo lo que él nunca tuvo: educación en Europa, viajes, comodidades, una herencia asegurada. Pero cuanto más crecía su fortuna, más distante se volvía su hijo. Recordó la última vez que habían almorzado juntos fuera de la oficina. Fue en un restaurante caro de Polanco. Mientras el camarero servía el vino, Adrián se burló de un anciano vendedor ambulante que ofrecía rosas en la puerta. «Mira eso», había dicho riendo. «Un hombre así debería estar prohibido en zonas como esta. Arruina el paisaje». Esteban sintió vergüenza, no por el vendedor, sino por las palabras de su hijo. Esa noche no pudo dormir. Y desde entonces, algo oscuro empezó a rondarle el alma. Los pasillos de Salvatierra Motors eran un reflejo del hombre que la había fundado: orden, disciplina y perfección. En cada oficina, el logo metálico brillaba sobre paredes de mármol. Pero Esteban comenzó a notar algo inquietante. Los rostros de los empleados ya no sonreían al verlo. Al pasar, todos bajaban la mirada, rígidos, temerosos. Y detrás de esa obediencia se escondía algo que Esteban no había querido ver durante años: miedo. En una reunión con los directivos, escuchó una conversación que no estaba destinada para sus oídos. Dos gerentes hablaban entre susurros en el pasillo. Adrián despidió a López sin previo aviso. ¿El del taller mecánico? Sí, por discutir una entrega. El pobre hombre tiene 3 hijos. ¿Y qué dijo el señor Salvatierra? Nada, ni se enteró. Esteban se quedó inmóvil tras la puerta entreabierta. Ni se enteró. Esa frase le perforó el pecho.
¿En qué momento su imperio se había convertido en un reino de miedo? Entró a su oficina, cerró la puerta y se miró en el reflejo del ventanal. Su rostro, cansado pero altivo, le devolvió una pregunta que lo perseguiría desde ese día. ¿Qué clase de hombre he criado? La chispa final llegó un viernes durante una ceremonia interna de reconocimiento. El auditorio estaba lleno. Adrián subió al escenario con su eterna sonrisa de ganador. Iba a entregar un reconocimiento al empleado del mes. Pero en lugar de hacerlo con respeto, comenzó a bromear frente a todos. «Bueno», dijo con tono sarcástico, «hoy premiamos la puntualidad y el esfuerzo, cosas que no siempre se compran con dinero, ¿verdad?». El público rió débilmente. La mujer que subió al escenario, una recepcionista llamada Marta, temblaba mientras recibía el diploma. «¿Cuántos años lleva con nosotros?», preguntó Adrián. «20, señor». 20 años en el mismo escritorio. Vaya, si eso no es paciencia, no sé qué es. Las risas aumentaron, pero el rostro de la mujer se quebró. Esteban, sentado en primera fila, sintió una mezcla de rabia y vergüenza. Se levantó antes de que terminara el evento y se marchó sin mirar atrás. Esa noche, condujo solo hasta su vieja casa en las afueras, donde había empezado todo. Abrió el garaje polvoriento y vio el primer motor que armó con sus manos cuando tenía 22 años. El olor a aceite viejo lo golpeó como un recuerdo de humildad perdida. Se sentó en el suelo entre herramientas oxidadas y murmuró en voz baja: «Fallé como padre». Durante días, Esteban desapareció de la oficina. Su asistente personal lo buscaba sin éxito, y mientras todos creían que estaba enfermo o de viaje, él caminaba por las calles del centro, observando la vida que había olvidado, los vendedores ambulantes, los obreros, los rostros cansados pero dignos. Una tarde, frente a un taller mecánico en ruinas, un viejo le ofreció trabajo. «¿Sabe usar una escoba, don?», bromeó el hombre. Esteban sonrió. «Tal vez más de lo que imagina». Esa noche, mientras miraba su reflejo en el espejo de su baño, tomó una decisión que cambiaría todo. Volvería a su empresa, pero nadie sabría quién era. Sacó del armario una vieja gorra, un par de botas gastadas y un overol gris que alguna vez usó en sus comienzos. En el espejo, el poderoso Esteban Salvatierra desapareció. Solo quedaba un hombre mayor con manos endurecidas y mirada cansada. Ernesto Morales, el nuevo conserje de mantenimiento. El lunes por la mañana, los guardias de seguridad ni siquiera lo reconocieron. «¿Nuevo personal de limpieza?», preguntó uno con desgano. «Sí, señor, Ernesto Morales», respondió con voz grave bajando la mirada. Le entregaron una credencial temporal y un carrito con escoba y cubetas. Cuando las puertas del elevador se cerraron, Esteban sintió un nudo en el estómago. Por primera vez en 30 años, subía a su empresa como un desconocido. En el piso 5, donde estaban los talleres de diseño, comenzó su jornada barriendo pasillos. Los empleados pasaban junto a él sin saludar, sin mirarlo siquiera. Solo una joven del área de contabilidad le sonrió. «Buenos días, don Ernesto». Aquel gesto mínimo le devolvió un poco de fe, pero el impacto verdadero llegó al mediodía, cuando vio a su hijo entrar en la planta de producción. Adrián caminaba rodeado de supervisores, dando órdenes, apurado, impaciente. Su voz resonaba como un látigo. «Quiero esos informes listos antes del almuerzo. Si no pueden hacerlo, buscaré a alguien que sí pueda». Nadie respondía. Todos bajaban la cabeza, temerosos. Esteban, oculto tras una columna, lo observaba, y lo que sintió no fue enojo, sino una tristeza tan profunda que le hizo temblar las manos. Su hijo era el reflejo exacto del hombre que él había sido durante años, exigente, distante, incapaz de ver el alma detrás de un uniforme. Esa noche, en su pequeña habitación alquilada cerca de la fábrica, escribió en un cuaderno: «Creí que le enseñaba a ser fuerte, pero solo le enseñé a no sentir». Con el paso de los días, Ernesto, como todos lo conocían ya, se convirtió en parte invisible del edificio. Escuchaba conversaciones, observaba dinámicas, conocía los rostros cansados detrás del brillo de su marca. Un día, mientras limpiaba los ventanales del piso 15, escuchó a 2 empleados hablar del hijo del dueño.
Dicen que Adrián está moviendo dinero a una cuenta en el extranjero. ¿Desvío de fondos? No sé, pero desde que su padre no viene, hace lo que quiere. Esteban se quedó helado. No podía intervenir sin revelar su identidad. Y sin embargo, cada palabra lo apuñalaba. En la cafetería, se sentó junto a los obreros, escuchando historias que nunca había oído. Había familias que sobrevivían con sueldos miserables, empleados despedidos por llegar 5 minutos tarde, mujeres humilladas por supervisores prepotentes. Y entre ellos una figura destacó. Clara, la jefa de limpieza, una mujer de 50 años con manos gastadas pero mirada firme. «Usted trabaja bien, don Ernesto», le dijo un día, «pero no se mate tanto. Aquí los jefes ni se enteran de lo que hacemos». Esteban sonrió amargamente. A veces uno tiene que ver las cosas desde abajo para entender lo que valen. Clara lo miró extrañada, como si esas palabras escondieran algo más. Una tarde, Adrián llegó al área de mantenimiento para inspeccionar una falla eléctrica. El aire se volvió tenso. Todos los trabajadores se pusieron de pie. Esteban, con la gorra baja, siguió barriendo en silencio. «¿Quién es el nuevo?», preguntó Adrián con tono despectivo. «Don Ernesto, señor. Empezó esta semana», respondió Clara. Adrián lo miró de arriba abajo con desprecio. «Pues asegúrese de que no estorbe. No quiero vagos aquí». Esteban bajó la cabeza. Cada palabra era una daga. Era su propio hijo hablándole así, sin saber a quién tenía frente a él. Cuando Adrián se marchó, Clara murmuró indignada. «Ese muchacho cree que el respeto se gana con trajes». Esteban, tragando el dolor, solo respondió. «A veces el poder ciega más que la oscuridad». Esa noche, sentado en su habitación, Esteban lloró en silencio. No por el insulto, sino porque entendió, por primera vez, lo que el dinero le había robado, el alma de su propio hijo. La semana terminó con un incidente menor. Un trabajador joven tropezó con una caja y rompió una pieza costosa. Adrián bajó furioso a gritarle delante de todos. «Imbécil, ¿sabes cuánto vale esto? Te descontaré el doble de tu salario». El muchacho, al borde del llanto, intentó explicarse, pero Adrián lo empujó, y entonces algo se quebró dentro de Esteban. Sin pensar, dejó caer su escoba y corrió a interponerse. «¡Basta!», gritó. El silencio fue absoluto. Adrián lo miró con furia. «¿Quién te crees para meterte? Tú no eres nadie aquí». Y por primera vez, Esteban sintió que esa frase era verdadera. Ya no era nadie. Solo un viejo con una verdad que lo estaba consumiendo. Mientras todos miraban en silencio, el viejo conserje recogió su escoba, bajó la cabeza y salió del taller. Nadie supo que ese hombre era el fundador del imperio. Nadie, excepto Clara, que lo observó con una intuición extraña y un respeto que no se aprende, sino que se siente. Aquella noche, Esteban escribió una sola frase en su cuaderno. «He visto el rostro de mi hijo, y no he reconocido su alma». Y con esa certeza comenzó el verdadero experimento. No para probar a su hijo, sino para descubrir si todavía quedaba algo que pudiera salvar. El amanecer de ese lunes llegó con un frío húmedo que se colaba entre las rendijas del viejo cuarto donde Esteban dormía desde hacía 2 semanas. El colchón estaba hundido, las paredes tenían manchas de humedad, y el único sonido constante era el de una tubería que goteaba cerca del baño. En el suelo, su escoba, el cubo metálico y el uniforme gris esperaban el inicio de otro día. No había despertador. Bastaba con el canto lejano de los gallos y el ruido de los primeros camiones que se dirigían a la planta de Salvatierra Motors. Esteban se levantó despacio, con las articulaciones crujiendo como bisagras viejas. Miró su reflejo en el espejo rajado del baño y apenas reconoció al hombre que lo observaba. La barba entrecana crecía desordenada, y sus manos, acostumbradas a sostener plumas Montblanc y copas de cristal, ahora estaban ásperas, marcadas por el detergente y el polvo. Se enjuagó la cara con agua fría, respiró hondo y susurró: «Un día más, Ernesto». El trayecto hasta la empresa lo hacía a pie. Le gustaba esa caminata de 20 minutos, cruzando calles donde los vendedores ambulantes levantaban sus puestos,
donde el olor a pan recién hecho se mezclaba con el humo de los autobuses. Esa rutina lo hacía sentir vivo, real. Nadie lo saludaba por su nombre, nadie se apartaba para dejarle pasar. Era un hombre más, invisible, y en esa invisibilidad encontraba una extraña paz que jamás había sentido en los pisos altos del poder. Cuando llegó a la fábrica, el guardia de turno lo saludó con un gesto de cabeza. «Buenos días, don Ernesto». Esteban respondió con una sonrisa leve. Ya se había ganado cierto respeto silencioso entre los demás trabajadores. No se quejaba, ayudaba a todos y nunca levantaba la voz. Esa mañana, mientras limpiaba el pasillo del área de ingeniería, escuchó a dos supervisores hablar sobre el nuevo proyecto de exportación. «Adrián está apretando a todos para que reduzcan costos», decía uno, «pero quiere hacerlo despidiendo gente». El otro soltó una risa amarga, como si los números fueran más importantes que las personas. Esteban se detuvo unos segundos con la escoba en la mano. Cada palabra era una piedra cayendo en su conciencia. Sabía que su hijo había aprendido a priorizar los resultados sobre las almas porque él mismo se lo había enseñado, creyendo que esa era la única forma de sobrevivir en el mundo de los negocios. Pero escuchar esa crueldad desde fuera, con sus propios oídos, era como recibir una bofetada del pasado. Al mediodía, bajó a la cafetería. El olor a comida simple, arroz, frijoles, guisos caseros, llenaba el aire. Clara estaba allí, repartiendo bandejas con una sonrisa que resistía al cansancio. Tenía los ojos claros y una voz serena, esa clase de voz que podía calmar incluso a los más nerviosos. «Don Ernesto, siéntese aquí conmigo», le dijo señalando una mesa vacía. «Hoy toca lentejas, pero les puse un poco de chorizo para que no sepan tan tristes». Esteban sonrió y se sentó. Mientras comían, ella le preguntó de dónde venía. «Del interior», respondió él improvisando. «Trabajé muchos años en talleres pequeños. Ahora solo busco mantenerme ocupado». Clara asintió, sin sospechar nada. «Se nota que sabe trabajar. Los jóvenes de ahora quieren todo fácil. Usted, en cambio, tiene algo distinto». Esteban levantó la vista. «¿Distinto cómo?». Ella pensó unos segundos. «Respeto. No se ve mucho de eso aquí». Esa palabra, respeto, le quedó resonando todo el día. Cuando el reloj marcó las 6, la jornada terminó para la mayoría, pero él se quedó un rato más barriendo los pasillos vacíos. Desde lejos, vio luces encendidas en el despacho de dirección. Se acercó sigilosamente, reconociendo la silueta de su hijo a través del vidrio. Adrián no estaba solo. Frente a él, un grupo de inversionistas extranjeros lo escuchaba hablar con entusiasmo. Esteban no podía oír las palabras exactas, pero la expresión de su hijo era la de un hombre que disfrutaba el control, la manipulación, el juego del poder. En cierto momento, uno de los inversionistas pareció dudar, y Adrián soltó una carcajada. «No se preocupe, señor Tanaka. Si algo sale mal, culparemos a recursos humanos. Nadie revisa esos contratos». Todos rieron. Esteban dio un paso atrás, sintiendo un vacío en el estómago. Aquella noche casi no durmió. La mente le giraba como un motor descompuesto. Cuántas mentiras, cuántas trampas se escondían bajo el brillo de su apellido. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Observaría más de cerca, incluso si eso significaba hundirse más en el papel de conserje. Durante los días siguientes, se ofreció voluntario para limpiar las oficinas de dirección después del horario laboral. Así pudo leer fragmentos de documentos, correos impresos, informes financieros olvidados sobre los escritorios. Descubrió transferencias sospechosas a empresas fantasma, nombres desconocidos vinculados a contratos nuevos. Su hijo no solo era arrogante, estaba desviando dinero de la compañía. El dolor de esa certeza lo paralizó por completo. Caminó hasta la azotea del edificio y se apoyó en la baranda. Desde allí la ciudad se extendía como un océano de luces y ruido. Todo eso era suyo, y sin embargo, en ese momento, todo le pareció vacío. Se preguntó si algún día había sabido realmente para qué trabajaba. Tal vez todo lo que había construido no era un legado, sino una prisión. Una tarde lluviosa, mientras limpiaba el vestíbulo principal,
Vio a Adrián salir acompañado de una joven rubia. Su hijo la sujetaba por la cintura, riendo. «Te dije que mi padre ya no aparece por aquí», decía. «Todo esto es mío ahora». Esteban se escondió tras una columna. Reconoció a la muchacha. Era hija de uno de los socios más antiguos de la empresa. «Casarme con ella me abrirá todas las puertas», había escuchado decir a Adrián tiempo atrás. No era amor, era estrategia. El viejo conserje bajó la mirada y apretó los puños. Esa noche, cuando Clara lo encontró sentado solo en la cafetería, le llevó una taza de café. «Parece que carga el mundo en la espalda, don Ernesto», dijo con ternura. «A veces me pregunto si vale la pena tanto esfuerzo por gente que ni siquiera nos mira». Él la miró a los ojos. «Sí vale la pena», respondió, «porque mientras haya personas como usted, todavía hay esperanza». Clara sonrió, y por un instante Esteban sintió una paz que no recordaba desde hacía años. Era extraño cómo alguien que no lo conocía podía darle más consuelo que todos los amigos y socios de su vida entera. Los días se convirtieron en semanas. Ernesto se ganó la confianza de todos los empleados del área de limpieza y mantenimiento. Aprendió sus nombres, sus historias, sus problemas. Un mecánico llamado Julián tenía un hijo enfermo y trabajaba doble turno para pagarle el tratamiento. Una joven contadora era la única que cuidaba de su abuela. Ninguno de ellos sabía que el anciano que los escuchaba con atención era el dueño de la empresa que los explotaba. Y cada historia se clavaba como un clavo más en su conciencia. Una noche, mientras barría el piso de diseño, escuchó pasos a sus espaldas. Era Clara. «¿Todavía aquí, don Ernesto?» Él asintió. No podía dormir. Ella se sentó en una silla cercana. «Yo tampoco. Mi hija menor está terminando la preparatoria. Quiere estudiar ingeniería, pero no sé cómo pagarle la universidad». Esteban la miró sorprendido. «¿Ingeniería?», repitió. «Eso merece una oportunidad». Clara suspiró. «A veces la vida no da muchas». Él pensó en su hijo, en las oportunidades que había derrochado sin valorarlas. «¿Cómo se llama tu hija?», preguntó. «Lucía». «Lucía», repitió él. «Un nombre que significa luz. No dejes que se apague». Clara lo observó con una mezcla de gratitud y curiosidad. «Usted habla como alguien que ha perdido algo importante». Esteban bajó la mirada. «Tal vez lo perdí todo sin darme cuenta». Al día siguiente, mientras limpiaba el ascensor, escuchó que los empleados murmuraban algo. «¿Supiste lo del despido masivo? Dicen que Adrián va a reducir personal en producción, 30 familias en la calle». Esteban sintió un escalofrío. Corrió al taller para confirmar. Allí estaba su hijo, rodeado de supervisores. «Es una decisión estratégica», decía Adrián con voz firme. «Reduciremos costos, automatizaremos procesos. No necesitamos tanta gente para ensamblar motores. La rentabilidad lo exige». Uno de los ingenieros intentó oponerse. «Señor Adrián, esos empleados llevan años con nosotros. Son parte de la historia de la empresa». Adrián lo interrumpió con frialdad. «La historia no paga dividendos». En ese instante, Esteban comprendió que su experimento debía ir más allá del disimulo. Tenía que intervenir, aunque fuera desde las sombras. Esa misma noche, escribió una carta anónima dirigida al Consejo de Administración, denunciando las irregularidades financieras y las decisiones inhumanas de su hijo. Pero cuando fue a dejarla en el buzón interno, se detuvo. Si esa carta salía a la luz, Adrián no solo perdería su cargo, también su reputación, y a pesar de todo, seguía siendo su hijo. Rompió la carta en 1000 pedazos y la arrojó al cesto de basura. Los días se hicieron más pesados. Adrián parecía disfrutar del poder absoluto. Caminaba por los pasillos rodeado de asistentes que anotaban cada palabra suya como si fuera una orden divina. Esteban lo veía desde lejos y recordaba cuando aquel niño corría por esos mismos pasillos con los bolsillos llenos de canicas, soñando con fabricar autos que cambiaran el mundo. ¿En qué momento se había perdido ese niño? Tal vez el día en que él, Esteban, lo había felicitado por ganar su primera negociación sin preguntarle a quién había perjudicado para lograrlo. Una tarde, ocurrió algo que marcaría un punto de no retorno. Adrián ordenó el despido de Clara. Demasiado vieja, demasiado cara,
dijo con indiferencia. Cuando Esteban lo escuchó, sintió que algo dentro de él se rompía definitivamente. Esperó hasta que el turno terminó y fue a buscarla. La encontró en la salida, con una caja en las manos y los ojos hinchados. «¿Qué pasó?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Me despidieron, don Ernesto. Dicen que reestructuración, pero todos sabemos que fue Adrián. No soporta que alguien le diga las verdades». Esteban sintió una rabia que apenas pudo contener. «¿Y qué va a hacer ahora?». «Buscar otro trabajo. Tengo que hacerlo. No puedo darme el lujo de rendirme». Ella intentó sonreír, pero la voz le tembló. «Gracias por su amistad. Usted ha sido la única persona decente que he conocido aquí». Esa noche, Esteban regresó a su cuarto y se sentó frente al cuaderno donde anotaba sus pensamientos. Escribió con letra temblorosa: «Hoy mi hijo despidió a la única persona buena que quedaba a su alrededor, y fue culpa mía. Le enseñé que la compasión era debilidad. Le enseñé a ganar, no a vivir». Cerró el cuaderno y lloró como no lloraba desde la muerte de su esposa. Los días siguientes fueron una tortura. Sin Clara, el ambiente en la empresa se volvió aún más pesado. Los empleados trabajaban con miedo, los rumores de corrupción aumentaban, y Adrián parecía más soberbio que nunca. Esteban pensó en abandonar su disfraz, en revelar la verdad, pero algo lo detuvo. Necesitaba ver hasta dónde llegaría su hijo. Una tarde, escuchó que Adrián planeaba vender parte de las acciones de la compañía a un grupo extranjero sin consultar al consejo. Era el golpe final. Decidió enfrentarlo. Esperó el momento oportuno. Cuando todos se hubieran marchado, subió hasta la oficina principal y tocó la puerta. «Adelante», dijo Adrián, sin levantar la vista. Esteban entró con paso lento, sosteniendo su gorra entre las manos. «Señor Adrián», empezó con voz temblorosa. «Perdone que lo moleste, pero tengo que decirle algo». Adrián lo miró con fastidio. «¿Qué quieres, viejo?». «Solo pedirle que piense en la gente antes de tomar decisiones. No todo se mide con números. Las personas valen más que los balances». Adrián se levantó bruscamente. «¿Quién eres tú para darme lecciones?». «Alguien que ve lo que usted no ve», respondió Esteban. «Desde aquí abajo se nota cuando el corazón se pudre arriba». Adrián se acercó furioso. «Lárgate antes de que te eche a patadas». Esteban sostuvo su mirada un segundo más y luego bajó la cabeza. «Como quiera, señor, pero recuerde, todo imperio cae cuando olvida por qué nació». Salió sin mirar atrás. En el pasillo sus manos temblaban. Sabía que ese enfrentamiento tendría consecuencias, y las tuvo. A la mañana siguiente, recibió una notificación. Estaba despedido. Sin explicaciones, sin firma. Solo una orden directa de dirección. Adrián lo había echado. Esa noche llovía. Esteban caminó bajo el aguacero hasta la pensión. Se quitó el uniforme empapado y se sentó en la cama. Tenía el rostro cubierto de lágrimas y lluvia, indistinguibles. Sacó el cuaderno y escribió: «He sido expulsado de mi propio reino. Mi hijo ha cerrado las puertas del castillo a su padre. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que ya no sé si quiero volver a entrar». Pasaron los días. Sin trabajo, comenzó a recorrer la ciudad sin rumbo. A veces se detenía frente a su propio edificio, observando desde lejos. Los autos de lujo entraban y salían. Los empleados seguían su rutina, y su hijo ocupaba la oficina que antes fue suya. Nadie sospechaba que el viejo de la gorra mirando desde la acera era el verdadero fundador. Una tarde, sentado en una banca del parque, escuchó una voz familiar. Era Clara. Llevaba un abrigo barato y una bolsa de supermercado. Al verlo, se sorprendió. «Don Ernesto, ¿qué hace aquí?». Él sonrió débilmente. «Buscando respuestas, creo». Ella se sentó junto a él. «Yo encontré un nuevo trabajo en una lavandería. No es gran cosa, pero me permite seguir adelante». Esteban la miró con respeto. «Usted tiene más fuerza de la que imagina». Ella lo observó con atención. «Y usted tiene algo que no entiendo. Siempre habla como si viniera de otro mundo». Esteban guardó silencio. Por primera vez deseó contarle la verdad, pero no se atrevió.
A veces ese otro mundo ya no existe, dijo simplemente. El sol caía entre los edificios cuando ella se despidió. Cuídese, don Ernesto, el mundo necesita más gente como usted. Él la vio alejarse y sintió un vacío que no sabía nombrar. No era amor, no todavía. Era algo más profundo. Gratitud por haberle recordado que aún quedaban personas buenas en un mundo podrido por la ambición. Esa noche, en su cuarto oscuro, Esteban tomó una decisión. No podía quedarse mirando cómo su hijo destruía todo. Si el experimento debía terminar, sería con la verdad. Encendería una última chispa antes de que todo se apagara. Tomó su cuaderno, guardó las pruebas que había reunido, copias de documentos, fotos de transferencias, testimonios escritos por los empleados, y escribió una carta dirigida a Adrián. No para humillarlo, sino para enfrentarlo con la verdad. En la carta decía: «Hijo, he caminado entre los tuyos, y he visto lo que hemos hecho. No te culpo solo a ti. Yo también destruí lo que más amaba por creer que el éxito lo era todo. Pero si sigues este camino, perderás más que una empresa. Perderás tu alma». Guardó la carta en un sobre y la dejó en la recepción de Salvatierra Motors, sin firma. Luego se alejó bajo la lluvia, con el corazón encogido y una certeza que le quemaba por dentro. La verdadera pobreza no era la falta de dinero, sino la falta de conciencia. Esa noche, mientras las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos de la calle, Esteban caminó sin rumbo, sabiendo que el destino ya estaba en marcha. El hombre que un día fue poderoso, ahora era un espectador de su propia ruina. Pero en su mirada había algo que no había tenido en años: verdad. La máscara del poder había caído, y bajo ella solo quedaba un padre, un hombre que amaba demasiado tarde, pero aún estaba dispuesto a luchar por redimirse. Y mientras el viento arrastraba el eco de su nombre, supo que el próximo paso sería el más doloroso de todos: enfrentarse cara a cara con su hijo, no como empresario ni como conserje, sino como padre. Porque el verdadero experimento no era sobre el hijo, sino sobre sí mismo. La ciudad se desperezaba entre un cielo gris y un aire húmedo cuando Esteban volvió a pasar frente al edificio de Salvatierra Motors. Ya no llevaba el uniforme gris de conserje, ni la gorra que le servía de disfraz. Vestía ropa sencilla, una camisa limpia pero gastada, y un abrigo oscuro que había pertenecido a su hermano muchos años atrás. Había pasado casi un mes desde su despido, y sin embargo, algo dentro de él lo seguía arrastrando hacia aquel lugar, como si una parte de su alma se hubiera quedado atrapada allí. Observó a los empleados entrar con paso apurado, los mismos rostros cansados, los mismos silencios. Nadie levantó la vista para notar al hombre que los miraba desde la acera, con los ojos llenos de un dolor que solo entiende quien ha perdido algo que construyó con amor y orgullo. El aire olía a gasolina y a lluvia. Los autos de lujo que salían del estacionamiento levantaban el agua sucia de la calle. En uno de ellos, un sedán negro con vidrios polarizados, Esteban alcanzó a distinguir la silueta de su hijo. Adrián hablaba por teléfono, gesticulando, con la impaciencia de quien cree que el mundo entero está a su servicio. Lo observó alejarse y sintió un nudo en la garganta. ¿En qué momento se había convertido en eso? ¿En qué momento el niño que coleccionaba tornillos y soñaba con construir motores se transformó en un hombre sin alma? Las respuestas lo perseguían como sombras que nunca se disipaban. Caminó sin rumbo hasta llegar a la pequeña lavandería donde sabía que trabajaba Clara. El cartel oxidado en la entrada decía «Lavandería La Esperanza». El nombre le pareció una ironía. Dentro, el aire era cálido, impregnado de vapor y jabón. Clara estaba doblando sábanas, el cabello recogido, las manos enrojecidas por el agua caliente. Cuando lo vio, sonrió con sorpresa. «Don Ernest», dijo, dejando el trabajo a un lado, «hace días que pienso en usted. Me preguntaba si estaba bien». Esteban asintió, aunque su voz tembló. «He estado pensando demasiado, creo». Ella lo hizo pasar detrás del mostrador, ofreciéndole un asiento junto a una vieja estufa. «Aquí al menos está caliente». «¿Café?» Él aceptó.
Mientras ella servía la bebida en una taza despostillada, Esteban observó las paredes llenas de fotografías familiares, recortes de periódico, notas escritas a mano. En una de ellas reconoció la letra de Clara. Nada vale más que la paz del alma. Sintió un estremecimiento. Esa frase era exactamente lo que él había olvidado durante años. ¿Sigue trabajando en la empresa?, preguntó ella mientras se sentaba frente a él. Ya no, respondió con calma. Me echaron. Clara abrió los ojos sorprendida. ¿Cómo es posible? Si usted era el mejor trabajador que tenían. Esteban soltó una leve risa triste. A veces hacer lo correcto cuesta caro. Ella lo miró con ternura. A veces también vale la pena. Se quedaron en silencio unos segundos. Afuera, la lluvia comenzó a golpear con fuerza los ventanales. Mi hija consiguió una beca parcial, dijo Clara de pronto, rompiendo la quietud. Podrá empezar la universidad el próximo semestre. Esteban sonrió. Eso es una buena noticia. Sí, aunque tendré que trabajar el doble para cubrir lo que falta. Ella lo miró con firmeza, sin victimismo. Pero lo haré, no voy a dejar que se quede atrás. Esteban pensó en Adrián, en los millones que había despilfarrado en fiestas, viajes, trajes caros. Sintió una punzada de culpa, una mezcla de amor y remordimiento. Clara, usted me recuerda a mi esposa, dijo casi en un susurro. Ella también tenía esa fuerza. Cuando murió, me quedé sin brújula. Clara bajó la mirada, respetando su silencio. A veces pienso que Dios nos pone pruebas para recordarnos quiénes somos, respondió. Tal vez esta sea la suya. Esa noche, Esteban regresó a la pensión con el corazón un poco más liviano. Encendió una lámpara y abrió su cuaderno. Escribió: Hoy vi un destello de humanidad en medio del barro. Tal vez no todo esté perdido, tal vez aún haya esperanza. Luego se recostó y por primera vez en semanas logró dormir sin pesadillas. Al día siguiente, un titular en el periódico lo sacudió. Salvatierra Motors enfrenta investigación por fraude contable. Las letras negras parecían arder en el papel. Lo leyó una y otra vez, con el corazón acelerado. El artículo mencionaba transferencias sospechosas a cuentas extranjeras y el nombre de Adrián Salvatierra como responsable principal. La noticia se extendió por la ciudad como fuego en pasto seco. Las acciones de la empresa se desplomaron. Los noticieros repetían su rostro una y otra vez, mostrando al joven empresario saliendo del edificio rodeado de cámaras y reporteros. Esteban sintió un vacío en el pecho. No era ira, ni siquiera vergüenza, era una tristeza infinita. Lo que más temía había sucedido. Su hijo estaba cayendo y con él todo su legado. Pero dentro de ese desastre, algo lo impulsó a moverse. No podía quedarse observando desde la sombra. Tenía que hacer algo. Salió de la pensión, con el periódico en la mano, y fue directo a la lavandería. Clara lo vio llegar empapado por la lluvia. ¿Qué ocurre? Él dejó el diario sobre la mesa. Ella lo miró horrorizada. ¿Ese no es su hijo? Esteban asintió lentamente. Sí. Clara dio un paso atrás, confundida. ¿Su hijo? No entiendo. Entonces, por primera vez, Esteban habló sin máscaras. Le contó todo. ¿Quién era? ¿Por qué se había disfrazado? ¿Cómo había descubierto las mentiras de su hijo? ¿Cómo había vivido entre los suyos sin ser reconocido? Clara lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo, con los ojos llenos de asombro. Cuando terminó, ella se quedó inmóvil unos segundos. Así que usted es el dueño. Fui el dueño, corrigió él. Ahora solo soy un hombre tratando de entender en qué se convirtió su vida. Clara respiró hondo. Y su hijo no sabe nada. No, pero pronto lo sabrá. Hubo un largo silencio entre ellos. Finalmente, Clara dijo: Tiene que enfrentarlo, don Esteban. No puede seguir cargando todo esto solo. Él bajó la cabeza. No sé si tengo el valor. Ella se acercó, poniéndole una mano en el hombro. Lo tuvo para disfrazarse y entrar en su propia empresa. Lo tendrá para decir la verdad. Esa misma noche, Esteban decidió presentarse ante el consejo directivo. Se afeitó,
Se vistió con un traje oscuro que aún conservaba y tomó un taxi hasta la torre de cristal que llevaba su nombre. Los guardias lo reconocieron enseguida, aunque algunos lo miraron con desconcierto. «Señor Salvatierra, no sabíamos que regresaba». Él asintió. «Yo tampoco lo sabía, hasta hoy». Subió al piso 42. En la sala de juntas, los directivos murmuraban nerviosos. Al verlo entrar, todos se levantaron. Adrián estaba allí, con el rostro pálido y ojeras marcadas. La sorpresa en sus ojos fue absoluta. «Papá», dijo con voz apenas audible. El silencio que siguió fue insoportable. Esteban avanzó lentamente hasta la cabecera de la mesa. «Siéntense», dijo con autoridad. Nadie se atrevió a desobedecer. «He leído las noticias, y antes de que digan algo, quiero escuchar la verdad de tu boca, Adrián». El joven tragó saliva. «Todo está bajo control, papá. Es solo una confusión». «¿Una confusión?», repitió Esteban alzando la voz. «¿Llamas confusión a robar a la gente que confió en ti? ¿A traicionar el nombre que llevas?». Adrián golpeó la mesa con el puño. «No me des lecciones. Tú me enseñaste que lo importante es ganar. Yo solo seguí tu ejemplo». Las palabras resonaron como un disparo. Esteban se quedó sin aliento. Por primera vez, entendió con absoluta claridad que su hijo tenía razón. Él había sido su maestro. El reflejo de su propia ambición estaba frente a él, reclamándole con furia y desesperación. «Tal vez sí», murmuró. «Tal vez te enseñé mal». Adrián lo miró con los ojos enrojecidos. «¿Qué esperas ahora? ¿Que me humille? ¿Que me arrastre?». «No», respondió Esteban. «Espero que aprendas lo que yo tardé toda una vida en entender». El consejo permanecía en silencio. Nadie sabía qué decir. Esteban respiró hondo. «A partir de hoy, renuncio a la presidencia honoraria. Todo lo que poseo será usado para pagar las deudas y compensar a los empleados afectados». Adrián se levantó de golpe. «No puedes hacer eso. Destruirás todo». «No», dijo Esteban con serenidad. «Lo que estoy haciendo es salvar lo poco que queda». Esa noche, la noticia se extendió. El fundador de Salvatierra Motors había asumido públicamente la responsabilidad del fraude y anunciado una reestructuración total. Los medios lo llamaron acto de redención. Pero dentro de su casa, Esteban se sentía vacío. Se sirvió un vaso de whisky y se sentó frente a la ventana. La ciudad brillaba como un monstruo que nunca duerme. Recordó las palabras de Clara. «Dios nos pone pruebas para recordarnos quiénes somos». Tal vez aquella era su prueba final. Pasaron los días. Adrián desapareció de los medios. Nadie sabía dónde estaba. Algunos decían que había huido al extranjero. Esteban, sin embargo, no lo creía. Conocía a su hijo mejor que nadie. Sabía que el orgullo no lo dejaría escapar. Y tenía razón. Una tarde, mientras visitaba el taller donde todo había comenzado, lo encontró allí, sentado entre herramientas viejas y polvo. «Pensé que vendrías», dijo Adrián sin mirarlo. «Este lugar siempre fue tu refugio». Esteban se acercó despacio. «Y ahora también es el tuyo». Hubo un silencio largo, pesado. Finalmente, Adrián habló. «Arruiné todo, ¿verdad?». «No solo tú», respondió el padre. «Yo también. Cada mentira tuya nació de una lección mía». Adrián lo miró con lágrimas contenidas. «No sé cómo reparar esto». Esteban se sentó junto a él. «Empieza por pedir perdón, no a mí, sino a la gente, a los que dañaste». El joven asintió lentamente. «Y a ti también, papá». Esteban lo observó con ternura. «A mí ya me lo has pedido con tus ojos». Pasaron horas hablando. Padre e hijo, por primera vez en años, sin máscaras ni títulos. El viento entraba por las ventanas rotas del taller, levantando el polvo del pasado. «¿Y ahora qué harás?», preguntó Adrián. «Lo que siempre debí hacer», respondió Esteban. «Vivir con sencillez. Tal vez ayudar a otros a no cometer mis errores». Adrián bajó la cabeza. «No sé si podré volver a levantarme». Esteban puso una mano sobre su hombro. «Puedes, si aprendes a mirar desde abajo». Esa noche, cuando se despidieron, Esteban caminó hacia la lavandería.
quería ver a Clara, contarle lo sucedido. La encontró cerrando el local. «Lo logró, ¿verdad?», dijo ella al verlo. «A veces no se gana luchando, sino rindiéndose a la verdad». Él sonrió cansado. «No gané nada, pero al menos recuperé algo que creí perdido. A mi hijo». Clara lo abrazó. «Eso es mucho más que todo el dinero del mundo». Los días siguientes fueron tranquilos. Esteban comenzó a colaborar en una fundación que ofrecía becas a jóvenes de escasos recursos para estudiar ingeniería. Clara trabajaba allí también, en la administración. Sus caminos se cruzaban cada día, y en cada mirada había una complicidad serena, una paz que no necesitaba palabras. Adrián, por su parte, aceptó un trabajo modesto en una empresa pequeña, dispuesto a empezar de nuevo lejos de la sombra de su apellido. Un atardecer, mientras el cielo se teñía de naranja, Esteban y Clara se sentaron frente al taller abandonado. «¿Sabe algo?», dijo ella. «Siempre pensé que los finales felices no existían, pero creo que me equivocaba». Él sonrió. «Tal vez no existen los finales felices, sino las segundas oportunidades». Clara apoyó su cabeza en su hombro. El viento soplaba suave, trayendo el eco de un motor viejo que alguien encendía a lo lejos. «Escuche», dijo ella. «Suena como si la vida quisiera seguir». Esteban cerró los ojos, sintió el calor del sol en la piel, el pulso tranquilo de la tierra bajo sus pies, el silencio apacible que sigue a las tormentas. Pensó en todo lo que había perdido, en todo lo que había ganado, y comprendió que la riqueza verdadera no estaba en los números ni en los edificios, sino en la gente, en los momentos simples, en las segundas oportunidades que el destino concede solo a quienes se atreven a mirar su propio reflejo sin miedo. Y así, con una sonrisa cansada pero sincera, el hombre que un día fue el más poderoso de todos volvió a sentirse humano. Porque al final había aprendido la lección más importante de su vida. La humildad no se hereda, se descubre. La mañana del lunes amaneció con un aire extraño, como si la ciudad entera respirara una tensión invisible. Los noticieros hablaban sin cesar del escándalo Salvatierra. En cada canal, en cada periódico, en cada esquina, el nombre de Esteban y Adrián era pronunciado con una mezcla de asombro y morbo. Algunos los llamaban traidores de la confianza pública, otros víctimas de su propio éxito. Pero nadie conocía la verdad completa. Nadie sabía que detrás de aquella tormenta mediática había una historia mucho más humana, más trágica y más real. La de un padre que se disfrazó de pobre para descubrir la pobreza moral de su propio hijo, y la de un hijo que confundió la admiración con el poder. Esteban despertó antes del amanecer. No había dormido en toda la noche. Caminó por la casa vacía, donde el eco de sus pasos se mezclaba con recuerdos. Cada rincón le devolvía fragmentos de su pasado, la risa de Adrián de niño jugando con piezas de motor, el perfume de su esposa al entrar en la cocina, el sonido de las teclas de la vieja máquina de escribir con la que redactó su primer contrato. Se detuvo frente al gran ventanal del estudio. Afuera, la ciudad comenzaba a iluminarse lentamente. Pensó en todo lo que había construido y en cómo, en cuestión de meses, todo se había desmoronado. Pero dentro de ese derrumbe había una claridad que no conocía desde hacía años. Ya no tenía miedo. A media mañana recibió una llamada del consejo directivo. Querían que se presentara a una conferencia de prensa en la que se anunciarían oficialmente las medidas de reestructuración y las sanciones internas. Esteban aceptó sin titubear. Sabía que el momento había llegado. Cuando colgó el teléfono, miró el retrato de su esposa sobre el escritorio. «Deséame fuerza, Elena», murmuró. «Hoy terminaré lo que empecé». En otro punto de la ciudad, Adrián se despertaba en un departamento prestado. Tenía el rostro hinchado, la barba crecida, los ojos rojos de no dormir. Las botellas vacías sobre la mesa hablaban por él. Encendió la televisión y vio su nombre en la pantalla. El heredero caído. Las imágenes mostraban a empleados protestando frente a la planta, exigiendo justicia, indemnizaciones, explicaciones. Adrián apagó el televisor con rabia, tomó su chaqueta
y salió sin rumbo. No sabía a dónde iba, solo sabía que debía moverse. El peso de la vergüenza lo ahogaba. Caminó durante horas bajo el sol implacable, sin rumbo, hasta que sus pasos lo llevaron casi sin pensarlo al mismo lugar donde todo comenzó, el taller viejo, aquel refugio del pasado donde él y su padre compartían silencios y sueños. Allí se sentó, respirando el olor a aceite y polvo. Cerró los ojos y recordó los días en que quería ser como su padre, antes de que la ambición lo consumiera. Las lágrimas comenzaron a correr sin que pudiera detenerlas. ¿En qué me convertí?, se preguntó. En ese momento escuchó pasos a sus espaldas. Era Esteban. «Sabía que te encontraría aquí», dijo con voz tranquila. Adrián se giró sorprendido. «¿Vienes a humillarme también?». Esteban negó con la cabeza. «Vengo a decirte que aún no es tarde para ser un hombre». Adrián soltó una risa amarga. «Todo está perdido. La prensa, los empleados, el consejo, todos me odian». «Te odias tú mismo, y eso es peor», respondió Esteban. «Yo también me odié por años, hasta que entendí que el perdón no se gana, se pide, y solo lo recibe quien está dispuesto a cambiar». Adrián lo miró, con los ojos empañados. «¿Tú podrías perdonarme después de lo que hice?». Esteban respiró hondo. «Eres mi hijo. No puedo odiarte aunque quisiera. Pero el perdón no borra las consecuencias. Tienes que enfrentarlas». El silencio que siguió fue profundo. Afuera, el ruido de la ciudad parecía apagarse. Finalmente, Adrián asintió. «Entonces iremos juntos», dijo. Esteban lo observó con orgullo silencioso. «Sí, hijo, juntos». Esa tarde, ambos se presentaron en la sede principal de la empresa. La prensa estaba agolpada en la entrada. Los flashes de las cámaras los cegaban, los gritos de los periodistas llenaban el aire. «Señor Salvatierra, ¿admite su responsabilidad? ¿Fue un fraude intencional? ¿Qué pasará con los trabajadores despedidos?». Esteban levantó la mano, pidiendo silencio. «Responderé a todas sus preguntas dentro. Pero antes de eso quiero decir algo. No todo lo que se destruye está perdido. A veces hay que perderlo todo para entender lo que vale». Entraron en el auditorio, lleno hasta el último asiento. En la primera fila estaban los miembros del consejo, abogados, empleados, incluso algunos de los trabajadores despedidos. Clara estaba allí también, invitada por uno de los directivos que conocía su historia. Cuando Esteban la vio, sus miradas se cruzaron apenas un segundo, pero en ese instante sintió un impulso de fortaleza, como si todo el peso de su pasado se aligerara. El presentador anunció el inicio de la conferencia. Esteban tomó el micrófono. «Durante muchos años», comenzó, «creí que el éxito era cuestión de números, contratos y expansión. Creí que ser un líder era tener el control, pero me equivoqué. Un líder no se mide por su poder, sino por su capacidad de mirar a los ojos de su gente sin avergonzarse». El murmullo del público se apagó. «Hoy estoy aquí para reconocer mis errores y los de mi hijo. No vengo a justificarme, sino a asumir lo que nos corresponde». Adrián, sentado a su lado, bajaba la cabeza. Su respiración era agitada, pero sus manos estaban firmes. Cuando le tocó hablar, se levantó con dificultad. «Durante años creí que debía demostrarle a mi padre que era digno de su legado. Quise ser como él, pero solo copié sus peores defectos. La ambición me cegó. No vi el daño que causaba. Y lo peor, no vi el rostro humano detrás de cada decisión». Se detuvo, mirando a su padre. «Cuando supe que él se había disfrazado para ver quién era yo realmente, sentí odio, pero ahora entiendo que lo hizo porque aún me amaba». El auditorio guardó silencio. Nadie respiraba. Adrián continuó. «Sé que perdí su confianza, la de ustedes y la mía propia, pero quiero reparar el daño. Renuncio a mi cargo, a mis acciones, a todo lo que obtuve sin merecerlo. No quiero seguir viviendo en la mentira». El aplauso que siguió fue lento, contenido al principio, pero luego creció como una ola. Algunos empleados se pusieron de pie. Clara lloraba en silencio. Esteban se acercó a su hijo y lo abrazó. Fue un abrazo largo, de esos que reconstruyen lo que las palabras destruyeron.
Lo hiciste bien, murmuró. Lo hicimos los dos, respondió Adrián entre lágrimas. La conferencia terminó, pero lo que vino después fue más difícil. Durante semanas se enfrentaron auditorías, entrevistas, demandas. El imperio se redujo a la mitad, pero Esteban no se lamentó. Vendió propiedades, liquidó cuentas, cerró filiales innecesarias. Con lo que quedó, creó un fondo para los empleados afectados, y cuando la prensa lo entrevistó sobre si se arrepentía, respondió: «No me arrepiento de perder dinero, me arrepiento de haber perdido humanidad. Ahora intento recuperarla». Clara lo visitaba con frecuencia. Lo ayudaba a organizar los documentos, a coordinar las donaciones. A veces comían juntos, en silencio. Había entre ellos una cercanía serena, un cariño que no necesitaba nombres. Una tarde, mientras revisaban papeles, ella le preguntó: «¿Y su hijo?» «Está trabajando en un taller mecánico en Guadalajara», respondió Esteban. «Dice que quiere aprender desde abajo». Clara sonrió. «Parece que la vida le está enseñando lo que usted quería». «No», dijo él con dulzura. «La vida le está enseñando lo que yo olvidé enseñarle». Pasaron los meses. El nombre Salvatierra seguía siendo tema de debate, pero poco a poco la opinión pública comenzó a cambiar. La gente vio en Esteban no solo al empresario caído, sino al hombre que tuvo el valor de reconocer sus errores. Lo invitaron a dar conferencias sobre ética empresarial. En una de ellas dijo una frase que quedó grabada en muchos: «La verdadera riqueza no se hereda, se construye con actos». Sin embargo, el pasado no desaparece. Un día recibió una carta anónima. Dentro había una fotografía. Él, vestido como conserje, barriendo los pasillos de su empresa, y una nota: «La verdad siempre sale a la luz». Esteban sonrió. No le asustaba. Ya no tenía nada que ocultar. Al contrario, decidió mostrar la imagen en una de sus charlas. «Ese hombre que ven ahí», dijo ante un auditorio lleno, «soy yo, y fue el día más libre de mi vida». La gente lo aplaudió de pie. Entre el público estaba Clara, mirándolo con orgullo. Cuando terminó, ella se acercó. «¿Qué se siente ser pobre otra vez, señor Salvatierra?», bromeó. Él rió. «Liberador». Ella lo miró a los ojos. «¿Y qué se siente tener una segunda oportunidad?». Esteban le tomó la mano. «Como si la vida me hubiera devuelto el aire». Aquella noche caminaron juntos por la ciudad. Las luces parecían menos brillantes, el ruido menos agresivo. Se detuvieron frente a un puente desde donde se veía el reflejo de los edificios en el río. «¿Sabe algo, Clara?», dijo Esteban. «Durante años quise construir algo que me sobreviviera, pero ahora entiendo que lo único que vale la pena dejar atrás es el ejemplo. Y el amor», añadió ella. «Sí», dijo él sonriendo. «El amor también». El viento soplaba suave. Ella apoyó su cabeza en su hombro. «¿Qué hará ahora?». «Vivir», respondió. «Sin disfraces, sin trajes caros, sin miedo». Se quedaron en silencio mirando el agua. De repente, Esteban pensó en su esposa, en su hijo, en todo lo que había vivido. Cerró los ojos y susurró: «Gracias, por fin entendí». Clara lo escuchó. ¿Qué entendió? Que uno no se disfraza para ocultarse, sino para encontrarse. Al amanecer, regresaron caminando, tomados de la mano. Y mientras el sol nacía sobre la ciudad, Esteban sintió que algo dentro de él se cerraba, como un ciclo cumplido. Había perdido un imperio, sí, pero había ganado algo infinitamente más valioso: la paz. Y en esa paz, el viejo millonario disfrazado de pobre encontró la verdad que buscó toda su vida. El sol caía lento sobre el horizonte de Ciudad de México, tiñendo el cielo con tonos de cobre y violeta. En la Fundación Manos de Futuro, un grupo de jóvenes ingenieros preparaba una exposición sobre energías limpias. Entre ellos caminaba un hombre de cabello gris y paso tranquilo. Vestía sencillo, pero su presencia imponía respeto. Nadie lo llamaba Don Esteban. Todos lo conocían simplemente como el señor Ernesto, el mentor, el que escuchaba más de lo que hablaba, el que siempre decía que los motores podían construirse con acero, pero los sueños solo con fe.
Nadie imaginaba que aquel hombre sereno había sido una vez el empresario más temido del país. Esteban observaba a los muchachos con una sonrisa leve. Verlos debatir, reír, equivocarse y volver a intentarlo le devolvía esperanza. Era como mirar la versión joven de sí mismo, pero sin el veneno del orgullo. Habían pasado 3 años desde el escándalo. Su vida había cambiado por completo. Vendió las mansiones, los autos, los relojes de lujo. Compró una pequeña casa en las afueras, con un taller en el fondo donde enseñaba mecánica básica a chicos sin recursos. Allí se sentía en paz, que aunque el apellido Salvatierra seguía pesando, él había aprendido a llevarlo sin cadenas. Una tarde, mientras revisaba planos con los estudiantes, una mujer entró al taller con una sonrisa cansada. Era Clara. Su cabello tenía más canas, pero sus ojos seguían brillando con la misma fuerza. «Los chicos te adoran», le dijo mientras le ofrecía un termo de café. «Dicen que hablas con los motores como si fueran personas». Esteban rió. «Tal vez porque a veces entienden más que las personas». Ella se sentó junto a él. «¿Sabes? Cuando te miro pienso que Dios sabe reparar almas igual que tú reparas motores». Esteban la miró con ternura. «Entonces aún hay esperanza para mí». Se quedaron en silencio unos segundos. El viento entraba por la ventana, moviendo las hojas de los planos. «¿Has tenido noticias de Adrián?», preguntó ella finalmente. Esteban asintió. «Me envía cartas. Está trabajando en un taller en Guadalajara. Dice que está feliz, que está aprendiendo lo que es ganarse el pan con el sudor, y que cada tornillo que aprieta le recuerda las manos de su abuelo». Clara sonrió. «Entonces, ya está curando su orgullo». «Sí», dijo Esteban, «a su manera está encontrando su camino». Esa noche, mientras cerraba el taller, Esteban se quedó mirando el cielo estrellado. Recordó la primera vez que llevó a Adrián allí, cuando el niño tenía 10 años. Le había mostrado cómo encender un motor pequeño, y el niño, fascinado, había dicho: «Papá, los motores respiran». En ese momento entendió que su hijo había nacido para crear. Pero el mundo y él mismo habían apagado esa chispa. Ahora esa chispa volvía a encenderse, aunque lejos de él. Los días pasaron tranquilos hasta que una llamada cambió todo. Era un número desconocido. Al contestar, una voz temblorosa dijo: «Señor Salvatierra, habla el doctor Morales, del Hospital Civil de Guadalajara. Su hijo ha tenido un accidente». Esteban sintió que el mundo se detenía. «¿Qué dice?» «Un incendio en el taller. Su hijo inhaló mucho humo. Está grave». El teléfono cayó de su mano. Clara, que estaba cerca, corrió hacia él. «¿Qué pasa?» «Adrián», alcanzó a decir con la voz quebrada. «Mi hijo». Sin pensarlo, tomaron el primer vuelo a Guadalajara. Durante el trayecto, Esteban no habló. Solo miraba por la ventana, con los ojos fijos en las nubes. Cada minuto era una punzada. En su mente se repetían imágenes. El niño corriendo entre las máquinas, el joven altivo negándole una sonrisa, el hombre arrepentido abrazándolo frente a todos. Clara le tomó la mano. «Llegaremos a tiempo», susurró. «Dios no une caminos para separarlos así». El hospital olía a desinfectante y miedo. Al llegar, los médicos les explicaron que Adrián estaba estable, pero inconsciente. «El humo dañó sus pulmones», dijo el doctor, «pero es joven, fuerte. Si pasa las próximas 48 horas, se recuperará». Esteban entró a la habitación con el corazón en la garganta. Su hijo yacía en la cama, con tubos conectados al pecho y la piel pálida. Le tomó la mano, aquella misma mano que tantas veces había estrechado en su infancia. «Hijo», murmuró, «aguanta. No te atrevas a rendirte ahora». Durante 2 días, Esteban no se movió del hospital. Clara se turnaba con él, llevándole café y palabras de consuelo. Una madrugada, cuando el cielo apenas empezaba a aclarar, Adrián abrió los ojos. Lo primero que vio fue el rostro de su padre, envejecido, cansado, pero lleno de amor. Intentó hablar, pero la voz apenas le salía. «Papá». Esteban se inclinó sobre él. «Shh, no hables. Estoy aquí». Las lágrimas de Adrián se mezclaron con las del padre. «Creí que no me perdonarías».
Ya te perdoné desde el día que aceptaste tus errores, respondió Esteban. Ahora solo quiero verte vivir. Pasaron las semanas. Adrián se recuperó lentamente. Cada día Esteban lo acompañaba a rehabilitación, ayudándolo a caminar, a respirar, a reír otra vez. Un vínculo nuevo nacía entre ellos, más humilde, más real. ¿Sabes?, dijo Adrián un día mientras salían del hospital. Cuando el fuego me alcanzó pensé que iba a morir, pero en ese momento solo pensé en ti, en todo lo que nunca te dije. Esteban lo miró en silencio. Y ahora que tienes otra oportunidad, ¿qué harás con ella? Adrián respiró hondo. Viviré distinto. No quiero dinero. Quiero enseñar lo que aprendí. Tal vez abrir un taller para jóvenes, como tú hiciste. El padre sonrió. Entonces ya entendiste lo que significa ser un salvatierra. Regresaron juntos a la ciudad. En la fundación, los jóvenes los recibieron con aplausos. Adrián empezó a dar clases básicas de mecánica junto a su padre. Clara organizaba las cuentas y preparaba almuerzos para todos. Era una comunidad pequeña, pero llena de propósito. Esteban los observaba trabajar y sentía que el círculo por fin se cerraba. Un atardecer, mientras los alumnos se iban, Clara se acercó con una caja entre las manos. «Encontré esto en el archivo de la fundación», dijo. Dentro había fotografías antiguas. Esteban en sus primeros años, Adrián de niño, su esposa Elena sonriendo. «Pensé que te gustaría tenerlas aquí». Esteban las tomó con cuidado, como si fueran reliquias. «Gracias, Clara. A veces olvido que también tengo derecho a recordar». «Recordar no es quedarse atrás», respondió ella. «Es aprender a seguir». Esa noche organizaron una cena en el patio del taller. Había música, risas y un aire de celebración sencilla. Adrián tomó la palabra. «Hace años este lugar era solo un sueño. Hoy es una casa para muchos, y eso es gracias a mi padre, que tuvo el valor de perderlo todo para ganarnos a nosotros». Todos aplaudieron. Esteban, con los ojos brillantes, levantó su copa. «No, hijo, gracias a ti, porque tu caída nos enseñó a mirar hacia arriba». Cuando todos se marcharon, quedaron solos Esteban y Clara. El silencio era dulce, lleno de paz. «Nunca imaginé que terminaríamos así», dijo ella. «Ni yo», respondió él. «Pero si la vida me diera a elegir entre ser el hombre que fui o el que soy ahora, elegiría este, sin dudarlo». Ella sonrió. «Entonces lo lograste». «No», dijo él. «Lo logramos». El tiempo siguió su curso. Los meses se convirtieron en años. La fundación creció. Los jóvenes formados por Esteban y Adrián abrieron sus propios talleres, llevando el nombre Salvatierra como símbolo de aprendizaje y humildad. Un día, un periodista visitó el lugar para escribir un reportaje. «¿Por qué sigue trabajando a su edad, señor Salvatierra?», le preguntó. Esteban lo miró y respondió: «Porque trabajar con las manos me recuerda que la grandeza solo tiene sentido si se comparte». Esa misma tarde, al terminar la jornada, Esteban caminó solo hasta el taller original, el que había guardado tantos recuerdos. Se sentó frente al motor viejo que todavía conservaba, aquel con el que comenzó todo. Encendió una lámpara y pasó los dedos sobre el metal. «Respiras otra vez», murmuró. En ese instante sintió una paz tan profunda que las lágrimas le llenaron los ojos. «Gracias por no dejarme olvidar quién soy». El atardecer se tiñó de oro. Clara entró en silencio y se acercó. «Aquí estás», dijo. «Como siempre hablando con tus máquinas». Esteban sonrió. «Ellas no me contradicen. Tal vez porque saben que ya dijiste todo lo que debías decir». Ella se sentó a su lado. «¿Sabes? Creo que Elena estaría orgullosa de ti». Esteban cerró los ojos. «Lo espero. A veces la siento aquí, en este taller, como si me dijera que ya puedo descansar». Clara le tomó la mano. «Entonces descansa». El viento sopló, levantando una hoja del cuaderno donde él solía escribir. En la última página había una frase: «El dinero construye muros, pero el amor construye puentes». Clara la leyó en silencio y le sonrió. «Tu mejor motor, Esteban, fue el corazón». El sol desapareció lentamente detrás de los edificios y el taller quedó envuelto en una luz dorada.
Afuera los chicos seguían riendo, la vida seguía su curso, y la ciudad respiraba tranquila. Esteban se levantó, miró el cielo, y sintió que por fin todo estaba en su lugar. La historia de un hombre que se disfrazó de pobre para descubrir la verdad había llegado a su final, no con riqueza ni poder, sino con redención y amor. Y mientras cerraba las puertas del taller por última vez esa noche, el viejo millonario convertido en maestro susurró con una sonrisa: «Ahora sí, todo lo que tenía sentido por fin lo entiendo».